esto nos va a dar oportunidad de tener otra ronda de preguntas y respuestas. Desde luego, Moisés, que fue el primero que intervino, habló de el proyecto nuestro y que sí trata lo de el apoyo a las comunidades indígenas y el que se destine más presupuesto a los pueblos indígenas, lo que no sucede actualmente. Pero también nos preguntaba sobre qué con los acuerdos de San Andrés, si se van a cumplir. La respuesta es sí, vamos a cumplir los acuerdos de San Andrés. Lo hemos estado planteando, pero sí están en la agenda nuestra. El segundo compañero que preguntó habla de que hay que atender también la educación básica, no solo la educación superior, y tiene razón, hay que atender la educación en general. En el caso de la educación básica, el problema mayor es la mala calidad de la enseñanza. Con todo eso, ¿no?, que ustedes están ahí diciendo, el predominio de un cacicazgo de el Bester Gordillo, que está ahí porque le ayudó a Calderón en el fraude electoral. Es decir, y desde luego no se puede avanzar en terreno educativo, en educación básica y en educación en general, en pago por los servicios de Bester al régimen. En el fraude electoral del 2006 le entregaron la subsecretaría de Educación Pública. Estamos hablando de la subsecretaría de Educación Básica, que como su nombre lo indica, es importante, preescolar, primaria y secundaria. Un yerno de la maestra Bester es el subsecretario de Educación Pública. Entonces todo esto se tiene que terminar, no va a haber estos cacicazgos. Nosotros vamos a ser respetuosos de la vida interna de los sindicatos, pero desde el gobierno no se va a proteger a dirigentes vitalicios, no se va a proteger a caciques, a líderes charros, pues, para que se entiendan. En el caso de la educación superior, no solo es un asunto de calidad, el problema es de cobertura. Por eso estamos hablando de inscripción a todos los jóvenes, no rechazar a los jóvenes que quieren estudiar, y no, porque también creo que esa era la preocupación del compañero, no debemos pensar que no hay presupuesto, o que es un asunto de falta de presupuesto. No tengo el dato de del presupuesto de la Universidad Autónoma Metropolitana. Debe de andar en 10, 15 mil millones al año. La UNAM tiene 25 mil millones. En general, 14 mil aquí. La UNAM tiene 25 mil. En el caso de la UNAM, estamos hablando entre alumnos, maestros, académicos, trabajadores, de alrededor de 360 mil personas que dependen de ese presupuesto. Yo hablaba hace un momento de que se rechazan a 300 mil jóvenes. O sea, con el presupuesto de la UNAM y el presupuesto de la Universidad Autónoma Metropolitana, de alrededor de 40 mil millones de pesos, se resuelve el problema, es decir, se le garantiza a todos los estudiantes de que puedan estudiar. Es decir, los que están en edad de estudiar, de 19 a 23 años, en el nivel superior.
Entonces no es un asunto de presupuesto. Esto debe quedar claro. Les voy a poner ejemplos. De presupuesto hay. Además, imaginen que estamos planteando en nuestra propuesta lograr un ahorro de 300.000 millones con la aplicación de un plan de austeridad republicano. Vamos a reducir el costo del gobierno a la sociedad. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Sobre todo le cuesta mucho mantener a la alta burocracia, sueldos hasta de 600.000 pesos mensuales. Ustedes deben de saber que los altos funcionarios públicos tienen servicio médico privado. Eso cuesta en el presupuesto anual 6.000 millones de pesos. Se hacen hasta cirugía plástica, a costillas, del erario. Todo eso va a terminarse. Tienen cajas de ahorro. Entonces, sí hay recursos. El presupuesto nacional es de 3.500.000 millones de pesos. Estamos hablando de 40.000 millones para resolver el problema de la falta de acceso de jóvenes a las universidades. Es mínimo. Es una nueva orientación que tiene que haber en el presupuesto público. Sí hay recursos. Lo tercero, la tercera pregunta, que planteó el compañero sobre el tráfico en inglés. Yo le comento a él que no tuve nada que ver en eso. No, pero te lo voy a explicar. O sea, no es que vas a pensar que estoy evadiendo, ¿no? No, y no me gusta decir mentiras. Jamás tomé una decisión como la que tú estás planteando. Esto del señor Marcos y demás se da cuando está Espinosa Villarreal, jefe de gobierno en la ciudad. Es cuando se termina con, se liquida la ruta 100, y yo llego mucho después. Al contrario, nosotros siempre fuimos respetuosos de los trabajadores. En eso, no los menciono en mi libro porque tú tienes razón, ¿no? Puede ser que sean como tú los estás planteando, pero yo considero que hay niveles también. O sea, en esto yo me voy a los de mero arriba. No estoy justificando a ningún líder corrupto, para nada. Por eso no aparece en el libro. Pero yo te puedo dar toda la información y decirte que no tuve nada que ver con eso. O sea, no tengo nada de qué avergonzarme. Pues. O sea, yo goberné esta ciudad y lo hice con rectitud, porque lo que estimo más importante en mi vida pues son mis principios, mis ideales. O sea, no estoy en esto por el afán de poder, por el poder, que eso también es interesante aclarar. No soy un ambicioso vulgar, estoy en esto por ideales, por principios, mucho menos por dinero. Entonces jamás podría yo llevar a cabo o ordenar que se cometiera una injusticia. Pero lo vemos. Planteó compañero, nacionalización de la educación, la salud, los recursos naturales. Miren, todo el proyecto para la regeneración nacional depende básicamente de que se respete la Constitución. En nuestra Constitución están los principios básicos. Lo que pasa es que la Constitución se respeta en la forma y se viola en el fondo. No hace falta nacionalizar, porque ya la Constitución lo establece.
En el caso, por ejemplo, de los recursos naturales, el artículo 27 establece que la nación es la dueña originaria de los recursos naturales del país. Más que eso, no se cumple, porque por leyes secundarias se le da la vuelta y se entregan concesiones y se entregan contratos en lo que tiene que ver con el petróleo, lo que tiene que ver con la industria eléctrica, lo que tiene que ver con la minería. Pero lo que se va a hacer es aplicar lo que establece la Constitución. Ese es nuestro planteamiento. En el caso de la reforma fiscal, ¿qué dice la Constitución? Que los impuestos se tienen que cobrar de manera progresiva, es decir, que pague más el que tiene más. Esto no se cumple. Entonces, la Constitución establece el derecho del pueblo a la alimentación, el derecho del pueblo a la salud, el derecho del pueblo a la educación, el derecho del pueblo a un salario remunerador. Y nada de eso se cumple, es letra muerta. Entonces, desde luego que hay que hacer precisiones, pero en lo fundamental, el proyecto para la transformación de México está en el cumplimiento de lo que establece la Constitución General de la República. Por eso hago esta observación. Dice, esta es una muy buena pregunta, ¿cómo resolver el problema del trabajo para egresados de universidades públicas? Miren, nosotros pensamos que lo que va a ayudar es que se eche a andar la economía del país. No ha habido crecimiento económico en México en los últimos 28 años. Quienes estudian aquí economía o ciencias sociales, cualquier carrera, lo pueden constatar. México en estos 28 años es de los países con menos crecimiento en el mundo. Tenemos un crecimiento promedio del 2% anual en 28 años. Pero si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no hay empleos, no hay bienestar. Eso es lo que ha pasado. Hemos llegado a estar en los últimos lugares en cuanto a crecimiento económico en el mundo, en América Latina, bueno, en todo el continente americano. Hace 2 años, no conozco el dato del año pasado, pero en el 2009 México ocupó el último lugar en crecimiento económico en todo el continente americano. Y aunque parezca increíble, sí, estuvimos abajo de Haití. Sí. Porque no les interesa impulsar actividades productivas, crear empleos. La política económica, ya lo analizamos aquí, tiene que ver más con el saqueo, con los negocios y con lo especulativo. Miren el comportamiento de ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores. Cuando la crisis del 2009, la bolsa que andaba en 26,000 puntos se cayó a 20,000 puntos. Ahora anda